Buenos días, voy a hablarles sobre el modo esclavista en Mesopotamia, Egipto, Roma y en la actualidad en Colombia. Mi nombre es Andrés Acosta y soy del curso 10.2. El modo esclavista en Mesopotamia. El modo esclavista de Mesopotamia. En Mesopotamia la esclavitud llegó porque debían mucha plata a los esclavos, ya que debían mucha plata y no tenían con qué pagar. Llegaron al límite de tener que vender su libertad para poder quedar a paces. Y a veces vendían la libertad de ellos y la de muchas más personas porque debían mucha plata y tenían que vender mucha más libertad. Y la mayoría de todos los esclavos hacían eso porque pedían mucha plata prestada. Eso en Mesopotamia, una parte. Otra característica es, los marcaban para diferenciarse, a los esclavos los marcaban para diferenciarlos. Los que les ponían una marca en la mano, teniendo el nombre de su dueño, para saber de qué gobernador era. Decían que los peluqueros no podían peluquearlos mal. O sea, si uno iba a peluquearse y lo peluqueaban mal, recibía un castigo fuerte. Tenía que ser como ellos eran, y si no, tenían un castigo muy fuerte. Si un esclavo se escapaba y lo encontraban, no lo mataban, porque decían que no era un castigo digno, ni pues que lo hacía reflexionar, porque si lo mataba pues obviamente no iba a volver a hacerlo y pues porque ya iba a estar muerto. Entonces no lo hacía reflexionar ni aprender. Entonces lo hacía, le pegaban o tenían otros castigos más fuertes. Políticamente en Mesopotamia hay un imperio que lo gobierna un emperador. Ese emperador, cada vez que quiere cambiar para no ser gobernante, tiene que dejarle el puesto de gobernante a un familiar, o sea, a una herencia. No puede elegir como aquí en Bogotá, aquí en Colombia, perdón. Ahora pasemos a Roma. Modo esclavista en Roma. El modo esclavista en Roma era muy parecido al de Mesopotamia, porque los esclavos eran producto. Cambiamos. Ahora sí. ¿Qué fue lo que dije? En Roma el mundo esclavista fue muy parecido al de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque los esclavos los trataban mejor que en Mesopotamia. Los esclavos eran productos de las guerras y decían que tenían que venderlos rápido para que el gobernante no tuviera problemas. ¿Por qué no tuviera problemas? Porque si no se vendía el esclavo, obviamente él estaba perdiendo dinero y estaba perdiendo económicamente pues el sustento de él, me imagino. Entonces, pues para que no tuviera problemas tendrían que, cada vez que nacía un esclavo o llegara un esclavo a Roma, tenía que venderlo lo más rápido posible para no tener pérdidas el gobernante. Para diferencia de Mesopotamia, no los marcaban con el nombre de ellos, con el nombre del gobernante, no les hacían la marca, no los hacían sufrir y les ponían, para diferenciarlos, le ponían una máscara en la cabeza. Los esclavos eran propiedad de la propia sociedad, obvio. Sigamos ahora a Egipto. El modo esclavista en Egipto. El modo esclavista en Egipto. Los esclavos, primero que todo, tenían un salario. Los trataban mejores que en Roma y que en Egipto. Los trataban mucho mejores que que allá. En Egipto tenían un salario, sí. Los esclavos tenían derecho a pelear
por si los maltrataban injustamente. Digamos, si ellos no hacían nada malo y los maltrataban, tenían derecho a ir a pelear con los gobernantes. Con el gobernante, perdón. Tenían la posibilidad de subir de cargo, ya que estaban trabajando. Los esclavos tenían una semejanza en Mesopotamia y Roma, ya que se vendían por las deudas que tenían. Pues lo que dije a principio, en Mesopotamia. Como debían muchas deudas, tenían la necesidad de vender su libertad para quedar a paces con los que les debían la plata. Los esclavos los mantenían excelentemente, les daban la estadía, les daban la alimentación, les daban la ropa y los cuidaban mucho en salud, que era lo que más les importaba a ellos. Ahora pasemos a la diferencia del modo esclavista en Colombia. En Colombia la esclavitud es muy común. ¿Por qué? Porque se basa en la trata de personas principalmente, obviamente con las mujeres. Porque las obligan a tener relaciones sexuales con personas que ellas no quieren, o sea, que no tienen gusto con ellas. Las obligan y a veces no las obligan, ellas mismas se prostituyen, ya teniendo la necesidad de teniendo la necesidad de sustentar a su familia. Los matrimonios los fuerzan. Digamos, si uno quiere terminar con una persona, los fuerzan a que no termine, o se hace un seguimiento, una demanda, que es lo que se hace en los matrimonios. En los trabajos domésticos, que sería ama de casa, limpiar lavandería de carro, peluquería, los fuerzan, ya que pues les toca a ellos forzarse mucho. Las personas de bajos recursos se la sacan de las personas de bajos recursos, ¿qué? Tienen la necesidad de pedir plata, como nosotros decimos, de mendigar, ya que las desalojan de sus tierras y pues llegan a una ciudad que no tienen la idea o la imaginación de cómo van a vivir y cómo se van a alimentar y todo eso. Y pues ya sabiendo eso, como ya saben que no pueden vivir y como llegan a otra ciudad, lo que la mayoría de las mujeres hacen es prostituirse para darle la estadía para darle lo que una mamá quiere para su familia. O si no, a veces tienen la necesidad de vender sus hijas o sus hijos, que los llevan para otros países y las prostituyen. Pues por último, en Colombia está gobernado políticamente por un presidente que se elige los mayores de edad, de 18 años en adelante. Cada 4 años se elige. No como en Roma, que se tiene que dejar la herencia. Aquí no, por más que un presidente quiera dejar la herencia, no se puede. Es lo que Colombia elija. Y ya, por último era eso. Muchas gracias por su atención y gracias.